veíamos que el primer paradigma es que la vida es química, ¿no? Y revisamos efectivamente que todos los experimentos del experimento fallido de Urey y Miller, que entre paréntesis premios Nobel en química como Arrhenius señalaron posteriormente que era un experimento mal hecho, que no representaba el origen de la vida. Por tanto, es un paradigma que está obsoleto. Sin embargo, se sigue usando porque obviamente es altamente conveniente para el naturalismo y el materialismo. Pero es un paradigma que la propia ciencia lo ha dejado obsoleto. Solo queda en las creencias dogmáticas del materialismo y el naturalismo. Y el segundo paradigma, que se implementó por poco tiempo, es que el organismo vivo no solo tiene química, sino química más información. Pero el punto es que no se trata de cualquier información, sino que es información codificada. Ahora, pasamos después entonces al tercero. El punto que hay que tener claro es que el primer paradigma, que la vida es química, no logró resolver el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Recuerden ustedes que decíamos, ¿no es cierto?, que necesitamos una macromolécula, un polímero, que es equivalente a tener un estante donde poner los libros. Bueno, el estante, que es el polímero, no se puede hacer desde el azar. Formar una estructura química de una molécula autorreplicativa por policondensación, copolicondensación al azar, no resulta, porque las leyes de la química no lo permiten. La estequiometría, ¿no es cierto?, en fin, y otras leyes de la química, como el principio de Le Chatelier que veíamos. Entonces, no se pasó el primer paso y ni siquiera llegamos cómo empezamos a integrar la información codificada. Solamente estamos hablando del estante. El estante no pudo ser construido. Entonces, el mayor problema del origen de la vida no es solo formar un polímero, una macromolécula al azar, que no se pudo, ya lo vimos que no se pudo. El mayor problema equivale a cómo estructuramos la información biológica, la información codificada. Y allí viene el tercer paradigma, que es el paradigma sobrenatural. Y eso está escrito explícitamente en la Biblia, en Génesis. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitud de seres vivientes, y toda ave según su género vio Dios que era bueno. Génesis 1:24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. El según su, que veíamos ayer, ¿no es cierto? Nos está hablando de los genes reguladores. Cada tipo según su tipo. Los felinos diversifíquense según felinos, los caninos según caninos, los equinos según equinos. Ya seguramente va usted entendiendo, ¿no es cierto?, esta parte. Y fue así. Y entonces empiezan a publicarse artículos científicos en revistas científicas prestigiosas como esta, Biocomplexity, en donde van dejando el paradigma naturalista y materialista de lado y van integrando el paradigma del diseño inteligente. Este paper fue publicado en 2014. Biología y Sistema como un programa de investigación para el diseño inteligente. Voy a leer solo un par de líneas del abstract de este paper. Dice, los oponentes a la aproximación del diseño inteligente en biología a veces han argumentado que la perspectiva del diseño inteligente desacredita a la investigación científica. Muy por el contrario, dice este paper, se puede argumentar que este nuevo paradigma es mucho más productivo en biología de sistemas, porque es realmente mucho más compatible una creencia en un diseño inteligente de la vida que una creencia en la evolución neodarwiniana. En el fondo, ¿qué está diciendo? Hace falta mucho más fe por una evolución neodarwiniana que para un diseño inteligente, porque lo que estamos viendo es diseño absolutamente por todos lados. Y entonces, para poder cambiar el paradigma, la investigación científica debiese ir tras la verdad solamente, independiente si ésta se enmarca en el ámbito natural o sobrenatural. Sin embargo, se parte investigando con un supuesto a priori. ¿Cuál es ese supuesto a priori? El que decía, ¿no es cierto?, ayer, el que leíamos ayer de Richard Lewontin, este genetista norteamericano, que decía que tenía un compromiso con el materialismo. Y todo lo iba a investigar desde ese supuesto a priori. El supuesto a priori es, solo se reconocerá aquello que esté validado por las leyes naturales que rigen sobre la materia. Y eso se llama naturalismo metodológico, que es metodológicamente reduccionista.
porque la vida y porque todo lo que conocemos como naturaleza, ¿no es cierto? Y como universo, no se centra solo en materia y leyes naturales. Vamos al tercer paradigma, relacionado con el ámbito sobrenatural, necesariamente. Entonces, el organismo vivo es una ecuación formada por sustancias químicas, por cierto, pero no solo eso. Tiene información, pero no solo eso. Información más códigos. Ese es el tercer paradigma. Química más información más código o significado. Un paréntesis a propósito del coronavirus. La información es fundamental en la biosfera. La biosfera es el planeta completo. Atmósfera, litosfera, hidrósfera, ¿no? Todo el planeta completo, la biosfera. Con esto del coronavirus, nosotros nos dimos cuenta muchas veces, ¿no es cierto?, en estos tiempos que hemos tenido para poder estudiar e indagar sobre los virus, que los virus no solamente generan enfermedades, la verdad que no. La gran mayoría de los virus es absolutamente necesario en la Tierra y muchos artículos científicos señalan que los ecosistemas terrestres ni marinos no funcionarían si no hubiese virus. Los virus participan en los ciclos biogeoquímicos de elementos importantísimos para la vida y la trama trófica. Los virus catalizan el movimiento de nutrientes, desde organismos a grupos químicos como carbono orgánico disuelto. El carbono es fundamental para la formación de estructuras moleculares. Fósforo orgánico disuelto, el fósforo es fundamental para la reproducción, la formación de ADN, ARN. Y también, ¿no es cierto?, nitrógeno orgánico disuelto. El nitrógeno, fundamental para formar proteínas. Los seres vivos son básicamente proteínas. Y los virus participan a través de relaciones mutualistas, de relaciones simbióticas, a través de parasitismo, a través de infectar a bacterias nocivas para no dejarlas crecer, etcétera, participan en todos los ecosistemas del mundo. Dicen muchos artículos científicos muy actualizados que no habría vida en la Tierra si no fuese por la actividad de estos microorganismos a nivel de una escala muy, muy pequeña, nanométrica, y que es la base de toda la vida. Entonces, estos virus tienen estos software, esta información genética que va empujando esta actividad a nivel de química, ¿no es cierto?, por una parte, y también a nivel biológica en los ecosistemas. Es solo para tener en cuenta la importancia de la información en la vida, ¿no? Un paréntesis a propósito de los virus. Por lo tanto, el problema del origen de la vida equivale básicamente al problema del origen de la información codificada. Es cierto, el ADN, que está una molécula representativa que tenemos aquí de doble hélice, está conformada por sustancias químicas, pero esa es la biblioteca solamente. ¿Cómo entendemos la información genética que está aquí para construir un ojo, para construir un riñón, un cerebro, un hígado? La información genética. ¿De dónde procede esa información genética codificada? El problema adicional aquí es que la información codificada es inmaterial. Yo les puedo a ustedes escribir un correo electrónico con una información, solo sé que nada sé, por ejemplo, ¿no? Se lo mando en un correo electrónico. Muy bien, pero el correo electrónico usa electrones, pero no es energía. Les puedo mandar una carta como se hacía antiguamente y yo uso un papel y lo escribo, pero solo sé que nada sé. No es el papel ni la tinta. No, no, no. La información que hay allí es enorme. Podríamos pasar muchos días hablando de solo sé que nada sé. ¿Qué es saber? Epistemología. ¿Qué es no saber? ¿Cómo sé que sé? Podríamos pasar mucho tiempo sobre esa pequeña frasecita. Por tanto, hay mucha información allí, en esas pocas letras y palabras. Pero no es materia ni es energía. Se las puedo decir oralmente, como se las digo aquí. La información codificada no es materia ni energía. Por lo tanto, el materialismo, y esto hay que notarlo, toca fondo aquí. El materialismo no puede sostenerse cuando entendemos que la información codificada de los genes no está constituida por materia. En ese contexto nace en biología la biosemiótica,
Aquí hay una de estas revistas científicas que publica artículos científicos sobre biosemiótica, y publicado nada menos que por Springer, muy famosa dentro del ámbito de las publicaciones científicas. ¿Qué es la biosemiótica? El estudio de la representación, sentido, significado biológico. Todo esto que estamos hablando de aquí es en abstracto, no es una cosa concreta, material. Representación, sentido, significado biológico de códigos y procesos en forma de signos, de secuencia de código genético, procesos de señales intercelulares, rutas metabólicas, entre otros. Información, información, información. La biosfera está llena de información. Volvemos al paper de biosemiótica, los paradigmas en biología. ¿Qué dice este paper? Fíjese lo que está acá abajo en el abstract, que realmente es importantísimo poder entenderlo. Y podemos entender entonces las luchas de filosofías que hay aquí. Dice, desafortunadamente, la biología moderna ha aceptado el concepto de información, le costó aceptarlo. Primero dijo, no, la vida es química, la mayoría. Luego, bueno, de acuerdo, es química más información. ¿Ah? Dice, la biología moderna ha aceptado el concepto de información, pero no ha aceptado el concepto de significado. ¿Por qué cree usted que no ha aceptado el concepto de significado? Porque el significado apunta hacia propósito, no hacia el azar, no hacia las situaciones estocásticas, ni azarosas, ¿no es cierto? Ni de suerte, sino que al propósito. No ha aceptado el concepto de significado. Pero dice el autor de este artículo científico, pero esto es equivalente a decir que la información genética es real y que el código genético no. O sea, es una contradicción enorme, dice el autor. ¿Se da cuenta? El problema es filosófico. ¿Por qué no se quiere aceptar que hay significado en los códigos del ADN? Porque necesariamente tenemos que elevar nuestros ojos hacia el cielo. No hay otra opción. Este artículo científico, lo dice Entendiendo el genoma regulador, dice, el libro de instrucciones de la vida, ¿no? La secuenciación de todo el genoma de múltiples especies nos proporciona el libro de instrucciones de cómo construir un organismo y de cómo funciona. Esto es equivalente cuando usted se compra una bicicleta, se la traen, no sé, de China, donde sea, ¿no? Y viene desarmada, y viene un manual, cómo usted tiene que armarla. Muy bien, ¿cuál es el manual de un ser vivo? El genoma. El genoma es el total del ADN, donde está la información genética para construir ese ser vivo. Y la ciencia está reconociendo, por tanto, que los seres vivos tenemos cada uno un genoma, un libro de instrucciones de cómo se construye el ser vivo. Lo que les estoy mostrando aquí es un boceto de Leonardo da Vinci, una persona, ¿no es cierto?, con una inteligencia altísima que pudo incursionar en varias áreas del saber. Y una de las cosas que a Leonardo da Vinci le llamaba muchísimo la atención es cómo se forma un niño en el vientre de su madre. Y aquí va dibujando él, ¿no? Y pedía, cuando fallecía, ¿no es cierto?, en ese periodo fallecían muchas madres que, por razones, ¿no es cierto?, en fin, de poco control de enfermedades, etcétera, fallecían estando embarazadas. Da Vinci pedía permiso para que lo dejaran entrar las morgues y él poder hacer disección de esos cadáveres, abrir el útero y revisar cómo se está formando. Era algo que le llamaba tanto la atención, el milagro de la vida, cómo se forma un organismo completo dentro del vientre de una madre. Pregunto, ¿dice algo la Biblia acerca de la información genética del desarrollo embrionario? No, pues no puedo hablar de esto, ¿no? Porque son ciencias recientes. La genética surge, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, y el desarrollo embrionario, bueno, se viene estudiando de antes, pero solamente en el último siglo se ha desarrollado un poco más. Uno podría estar tentado a decir eso, pero no. Habla de las dos disciplinas muy claramente. Dice el Salmo 139, 16,
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas información, todas aquellas cosas, órganos, sistemas, que luego fueron formadas, desarrollo embrionario, sin faltar ninguna de ellas. Este texto revela los dos complejos procesos de los que estamos hablando. Primero, información codificada. En tu libro se estaban escritas. Y luego, biología del desarrollo. Todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Desde una célula hasta un organismo que tiene billones de células con una cantidad enorme de órganos. Y eso se dijo miles de años antes que estas áreas de la ciencia fueran desarrolladas. El origen de la vida requiere entender el origen del control simbólico y cómo moléculas inanimadas llegan a ser un mensaje. Por lo tanto, si usted lee este artículo científico, fíjese por favor el título. La física y la metafísica de la biosemiótica. ¿De qué está diciendo esto con metafísica? Metafísica significa más allá de la física, ¿no? Más allá de la física. Algo que está fuera de la materia. Bueno, eso es, para muchos científicos materialistas, algo terriblemente insoportable. No factible de poder aceptar. Y sin embargo, hay una línea de la ciencia, la biosemiótica, que ya está diciendo, señores, no podemos seguir con una visión materialista porque los códigos genéticos son no materiales y tenemos que abordarlo desde el ámbito metafísico. El punto es que la respuesta a esta problemática nos saca del ámbito físico y nos lleva a un ámbito no material. Bien, cerramos esta parte y vamos a entrar en una de reflexión, que son las consecuencias del naturalismo de la fe cristiana. Ayer veía un chat a la pasada de alguna persona que escribió, yo no veo la contradicción entre ser darwinista, digamos, ser evolucionista y ser cristiana. Bueno, veamos si hay o no contradicción. Desde la partida tendríamos que señalar que la visión evolutiva o evolucionista es necesariamente vista como sin propósito, como de las leyes naturales operando sobre la materia. O sea, no tiene nada que ver allí con la propuesta cristiana ni propuesta bíblica. Es una visión absolutamente atea, la visión de que la vida surge al azar y luego, por procesos naturales, se va diversificando. La propuesta bíblica es que Dios en sus propósitos eternos decidió crear este planeta diseñado para la vida, junto con muchísimos organismos animales y vegetales, poner allí al ser humano también creado de manera especial. Es radicalmente distinta la propuesta, pero veamos las consecuencias. Una de ellas es la deformación del conocimiento. Como hemos visto, se adultera, se manipula y se maneja para que la filosofía materialista y naturalista sea la que prime y anular la propuesta bíblica. Por tanto, uno de los primeros problemas con que nos encontramos es la deformación del conocimiento. Y dentro de los libros más vendidos, aquí está top 10, top 10 books, los libros más vendidos, Somos polvo de estrellas y Vamos a ser dioses. Veamos cómo desde el ámbito de la ciencia y desde el ámbito de la academia se repite esto una y otra vez. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? And anyway. Olvídate de Jesús. Las estrellas murieron por ti. Es un discurso no solo materialista y ateo, sino que es agresivamente fuerte contra la visión cristiana. Claramente fuerte. Sin embargo, la propuesta del profesor Krauss es muy deficiente.
Porque si bien podemos saltarnos los procesos de formación de la vida, no podemos saltarnos los procesos de formación de la materia. Y él dice que las estrellas murieron por nosotros. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo surgen las estrellas? ¿Cómo surge el universo? Pues esa pregunta no se la hace el profesor Krauss. Veamos la otra parte de los libros más vendidos. El hombre es Dios, un congreso que se realizó en Chile en 2019, donde vinieron muchos científicos para enseñar cosas muy interesantes, pero donde también hubo cientificismo, como lo que vamos a escuchar aquí dentro de los organizadores del congreso. Cuidado que cuando los computadores se pueden autoprogramar, a lo mejor va a ser el último invento que van a hacer los seres humanos, porque de ahí para adelante lo van a hacer los computadores. El ser humano ha llegado a una cúspide. Nosotros podemos fabricar nuestros genes, podemos modificar genes con CRISPR-Cas9, podemos hacer edición genética, podemos a lo mejor llegar a la inmortalidad, vamos a poder controlar el cáncer seguramente. O sea, estamos en una cúspide. Yo pienso que la ciencia requiere de ética. Y por eso que el concepto del Congreso del Futuro es ¿qué especie queremos ser? Porque se terminó la evolución puramente, digamos, de la que va a hablar Richard Dawkins. La evolución natural se terminó. El ser humano hoy día, y eso es muy interesante porque lo plantea Yuval Harari en este libro Homo Deus. ¿Por qué Homo Deus? Porque el hombre es Dios. El hombre puede ofrecer aquello que la religión prometía, pero que nunca cumplió: la eternidad, el paraíso, la felicidad eterna. Y hoy día el ser humano con la tecnología. Entonces la discusión, ¿queremos transformar la muerte en una enfermedad curable? ¿Eso es lo que es bueno para la humanidad? ¿Qué pasaría si no hay muerte? ¿Tendría sentido la vida? El hombre es Dios. Una situación que se repite, como bien decía el doctor Noé, desde nuestros primeros padres. ¿Seréis dioses? Sigue. De otra manera, más sofisticada, pero sigue. Los dos libros que vimos, Polvo de Estrellas y Homo Deus, aquí cita Homo Deus, esta persona que está hablando acá, para señalar que el ser humano va camino a ser Dios. Resulta que la genética dice todo lo contrario. Ayer veíamos, ¿no es cierto?, un libro, Genetic Entropy, en que la especie humana va degenerando entre un 3 o un 4%, algunos hablan hasta el 5% de su genoma por generación, la generación 40 o 50 años. Hoy hay mucho más cáncer hoy de lo que había hace medio siglo atrás. Otro de los grandes problemas es que nuestros estudiantes no tienen cómo defender su fe cuando se enfrentan a situaciones como esta. Lo que le pasa a un estudiante al estar, ¿no es cierto?, frente a su profesor, que tiene grado académico alto, es cómo yo voy a criticarlo si él es el profesor o profesora. ¿Cómo va a saber más el profesor, digamos, más el profesor de escuela dominical que este profesor mío en la universidad o en el colegio? Y los resultados publicados por Pew Research, Barna Research, que por razones de tiempo no lo pongo aquí, pero hay muchísimos estudios hechos en Norteamérica, indican que hasta un 80% de jóvenes cristianos abandonan su fe al término del primer año de la universidad, porque no pueden hacer defensa de su fe. Otra de las consecuencias de los postulados darwinianos, el darwinismo racial. El concepto de las razas. El profesor Joe Owen presentó claramente resultados del proyecto Genoma Humano y muchas otras publicaciones en Science, incluso 2013-2015, donde dice que no hay razas en la especie humana. Es una sola. Pero ¿cuál fue el pensamiento hitleriano? Influido por Darwin. La sobrevivencia del más fuerte. Y vamos a darle una mano. Démosle una ayuda a la evolución. Y vamos a matar a todas aquellas personas que no calcen en el prototipo morfológico que nos interesa a nosotros perpetuar como especie humana. Y por tanto, si usted no tenía la nariz cuando se la medían, la mandíbula, etcétera, no cuadraba con las medidas que esperaba este señor, usted terminaba así como en este camión, con muchas otras personas más. Millones de personas muertas por esa visión. El libro original de Darwin tenía justamente eso. Decía el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecía la lucha por existir. Esta segunda parte, preservación de las razas favorecía la lucha por la existencia, fue eliminada, porque efectivamente desarrolló este tipo de darwinismo racial o social. ¿El darwinismo justifica la violación? Claro que sí. ¿Podrán condenar a un violador quienes aceptan la evolución como un hecho? Puede que no.
están haciendo en algunos estados norteamericanos, porque sería parte de su proceso evolutivo, la sobrevivencia del más fuerte. Hay algunos violadores que quedan libres en Estados Unidos hoy al estar respaldados por la ciencia de la evolución. Cuando un juez se enfrenta a artículos científicos que un abogado hábil presenta, sí, señor juez, este artículo que dice biología evolutiva y violación me está indicando que mi defendido violó a esta persona porque tiene impulsos internos evolutivos, ¿no? De ser más hábil que otro para violarla. O está otro artículo científico publicado también en otra revista científica de psicología. Dice, una explicación de la violación humana. Así que, señor juez, vamos dejándolo libre. Entonces, tiene consecuencias. Cuando nos salimos de la estructura bíblica y de los valores bíblicos con los cuales la civilización occidental se mantuvo por mucho tiempo, aunque no servía regularmente tal vez en una iglesia o seguía, ¿no es cierto?, regularmente el Evangelio, pero sin embargo tenía valores cristianos, mucho de eso se ha perdido. Y gran parte de lo que vemos hoy de violencia en el mundo por distintas razones es en parte, ¿no es cierto?, por esta situación que estamos analizando aquí. Otra consecuencia, la evolución teísta, en donde se produce el sincretismo. Eso es la mezcla del evangelio con filosofías humanas. Y acá tenemos que ser claros. Ayer revisamos 9 teorías y ninguna tiene una explicación clara, dicho por los propios científicos que revisamos más de 40 artículos científicos ayer. ¿Para qué seguir el sincretismo teísta evolutivo si no tenemos una teoría clara? 3 grandes problemas basales con el teísmo evolutivo. ¿Con cuál de las 9 teorías evolutivas mezclamos el evangelio? ¿Cuál? ¿La de Lee Margulis? ¿La de Eldridge Gould, del saltacionismo? ¿La neodarwiniana? ¿La nueva síntesis? ¿La original darwiniana? ¿La semibiótica? En fin. Las teorías de la evolución viven hoy la peor crisis de su historia. ¿Es esto un fundamento científico serio? ¿Es necesario mezclar el evangelio con teorías humanas? Dice Colosenses 2:8, nos da una advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No podemos mezclar, hacer sincretismo, hacer una masa entre filosofías humanas y lo que nos enseña el Evangelio. Popper, el filósofo de la ciencia más importante del siglo XX, dijo, todo conocimiento humano es provisorio. Siempre está la posibilidad de ser cambiado. En cambio, la palabra de Dios es todo lo contrario. Es firme y eterna. Pasará en el cielo y la tierra, dice la Biblia, pero no su palabra. Por lo tanto, es absolutamente ilógico hacer una mezcla entre teorías que van cambiando constantemente con la Biblia y su palabra, que es firme y eterna. El evolucionismo no tiene hoy fundamento científico. Las muchas teorías de la evolución que están contrapuestas sufren la peor crisis de su historia. Por tanto, el teísmo evolutivo, 2 cosas. No tiene base teológica, no la tiene. Si uno busca en la Biblia, no tiene base teológica, pero tampoco tiene base científica. O sea, no tiene ni base teológica ni científica. El sincretismo, por tanto, entre evolución y Biblia, es una ideología vacía e incoherente. Al parecer, lo que suele ocurrir a veces es que jóvenes estudiantes tienen poco fundamento para defender su fe y se ven como empujados a tener que abrazar estas teorías y para no dejar, ¿no es cierto?, la iglesia, en fin, o lo que sus padres le van enseñando de la Biblia, hace una mezcla. Pero con estos antecedentes debiera ya revisar la alta inconveniencia de seguir con esa propuesta. Sin embargo, la teología liberal también, esto es otra consecuencia, se ha contagiado de naturalismo. No se ha percatado la teoría liberal que el naturalismo es metodológicamente reduccionista. Veamos un par de ejemplos solamente. Una revista conocida mundialmente, Literatura y Teología, decía que había que suspender el significado sobrenatural de la Biblia. Sáquele usted lo sobrenatural.
vamos a entenderla de manera natural. O sea, el naturalismo calando fondo. Nunca un naturalista va a poder entender un planeta hecho de manera sobrenatural, especial para la vida. Y nunca un naturalista va a poder entender los organismos vivos y la especie humana desde un punto de vista naturalista. Necesariamente tiene que entenderlo desde el punto de vista sobrenatural. Pero vamos a suspender lo sobrenatural de la Biblia. O sea, ¿hasta dónde va llegando? Otro artículo, gracias a Dios que estamos en un seminario reformado, gracias a Dios por eso, latinoamericano. Sin embargo, esto está dentro del ámbito de la teología liberal. Otro artículo teológico, The Journal of Theological Studies. Viva el panenteísmo, el futuro de la cristología, Jesucristo para una edad global. ¿Y qué decían aquí? Traduzco parte del abstract. Al afirmar que Dios cambia, ya que se identifica a Dios con materia creada y transformada, y ya vimos al comienzo que Dios está fuera de la materia y el espacio y la energía, Él lo crea, Él trae a la existencia la dimensión espacio-tiempo y materia en que estamos nosotros, pero aquí el panenteísmo incluye a Dios con materia creada y transformada, no admite que pueda existir un milagro por parte del mismo Dios, negando a sí mismo la encarnación de Cristo y la necesidad de su sacrificio de expiación. Niega como consecuencia las doctrinas de la reconciliación, la redención, la santificación, además de poner en tela de juicio toda la escatología. Cosa poca. La filosofía materialista, por lo demás, otra de las consecuencias, y naturalistas llevan al sinsentido. Por ejemplo, Albert Camus, en el mito de Sísifo, la vida no tiene sentido y no vale la pena vivirla. Jean-Paul Sartre, venimos de la nada, existimos sin justificación alguna y terminaremos en la nada. ¿Puede haber algo más vacío y sin sentido que esto? Hemos sido arrojados a la existencia de ese Sartre y del mismo modo seremos arrojados a la muerte. ¡Cuánta angustia! Porque no puede darle explicación a su vida. Es producto del reduccionismo naturalista metodológico. Ese reduccionismo de llevar toda materia y no entender que existe algo mucho más relevante e importante como es el Dios creador de todas las cosas, que hizo, ¿no es cierto?, la tierra y los seres vivos con un propósito, y al ser humano igual, genera angustia, genera sin sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? David Foster Wallace, un escritor brillante norteamericano, según Los Angeles Times, uno de los más influyentes e innovadores, no pudo encontrar respuesta a las preguntas más profundas. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? Y terminó suicidándose en 2008. Esto es terrible. ¿Usted sabe cuál es la causa, la segunda causa de suicidio en adolescentes y pobres en Norteamérica hoy? Justamente esta angustia. Hay varios papers publicados, entre otros factores, ¿no? ¿Qué vida le estamos entregando a nuestros jóvenes hoy? Cuando uno lee esos resultados en revistas de psiquiatría, de que se están suicidando jóvenes y niñas de 14, 15, 16 años, es terrible. Es terrible. ¿Qué visiones, qué cosmovisiones le estamos dando? ¿Qué filosofías están detrás? Por el contrario, la fe en Dios da respuesta al vacío existencial que todo ser humano lleva en su interior. ¿Quién soy? La necesidad de identidad. ¿Por qué estoy aquí? La necesidad de propósito. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? La necesidad de esperanza. Y finalmente, hemos estado revisando cómo surgen los seres vivos. Hemos estado revisando cómo surge el universo, una tierra hecha especial para la vida. Cómo surge el ser humano. Todo escrito en el Génesis. Pero como bien dijo el profesor Joe Owen, los ataques al Génesis hoy son los más enconados, más que cualquier otra estructura de la Biblia, el Génesis. ¿Por qué? Porque ahí están los fundamentos. Si se destruyen los fundamentos, todo se viene abajo. El Evangelio parte en Génesis 3:15. Si no creemos que es literal el Génesis, entonces todo se derrumba. Es muy hábil la estrategia. Tiene mucho sentido. Tomémoslo como poesía, tomémoslo como cualquier cosa, menos como un mensaje real y literal. Pero Cristo el creador de todas las cosas,
Él dijo, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ese es el final de la presentación. Y una sola reflexión que quisiera hacer para los jóvenes que seguramente están viendo esta presentación y que hemos tenido esta experiencia con el profesor Joe Owen en distintos países que hemos visto. Hay algunos jóvenes que se entusiasman con la apologética, lo cual está bien, pero hay que tener algunas cosas claras. El conocimiento por el conocimiento no sirve, no sirve. Hay que tener claro el fundamento del porqué de la apologética. Y la apologética, principalmente, debe apuntar a dar la gloria a Dios, no al intelectualismo ni al conocimiento, ni al cómo voy a un debate, a algún centro universitario, a algún colegio. No, no es eso. No es eso. Si es que se da la oportunidad, bueno, habrá que ir, pero no es esa la función. La función es tener claro los fundamentos, ayudar a otros hermanos, desde la humildad, desde la sencillez, no desde la arrogancia, porque si yo voy con mi conocimiento a tratar de apabullar a otra persona, entonces no habré logrado nada. Eso no es apologética. La apologética es usar las herramientas que Dios nos ha dado, el conocimiento que Dios nos ha dado para glorificarlo a Él y ayudar a otros hermanos y a uno mismo de verse arrastrado por tanta corriente muy fuerte en contra de la fe cristiana.